todos y a todas. Vamos a empezar el último pleno del año, el pleno ordinario de diciembre. En primer lugar, eskerrik asko, Óscar, por el detalle, por el vino. De toro, ¿no? Es de toro, ¿no? Óscar, es de toro el vino, ¿no? El vino es bien. El vino es una cosa que hemos hecho con los amigos y es un vino. ¿Pero de dónde? Tenemos que sacarlo, De la pero no Rioja. tenemos la botella todavía, porque Castilla y León nos está dando a poco y ese vino lo hemos sacado. La botella y la etiqueta es un favor que me ha hecho un local hostelería de Bilbao. Y después es el regalo de Navidad de todos. Eskerrik asko, y igualmente a Bildu Yo eskerrik asko. recomiendo que bebáis el vino, luego lo rellenáis con un tentabril, cerréis la botella, la dejáis para que la gente vea la etiqueta, el vino probado. Hombre, ¿cómo no? No pretenden hacer algo grave. Para eso Recoges el asco. y eskerrik asko Bildu por el gustilone, si nos orientan los malos espíritus. El detalle ha sido... Antes de empezar el pleno, eso es una muestra de respeto a los que estamos aquí presentes, que somos personas elegidas por el pueblo. Pero bueno, agarrándonos a los poderes del Eusquilore, que no tengamos nunca las ideas preconcebidas. Aquí tenemos que, por ser representantes del pueblo, tenemos que dar soluciones a los problemas del pueblo. Entonces, nos tendremos que respetar las ideas de cada uno, pero sin tener ideas preconcebidas y llegar a acuerdos. Muy bien. Eskerrik asko por el detalle, Presto. Pero vamos a recordar... No la de estar más aquella. Empezamos el pleno. En primer lugar, a ver, vamos a empezar. En primer lugar, número 1, aprobación del acta de la sesión del 26 de noviembre del 2013. ¿Hay alguna consideración al acta remitida del pleno del 26 de noviembre? Si no es así, dejamos aprobada ese acta. Pasamos por tanto al número 2, la dación de cuenta del decreto de la alcaldía 6.639 del 18 de diciembre de este mismo año, delegando el ejercicio de las funciones de alcalde, en este caso alcaldesa, a ley de Fernández Díez. Número 3, dación de cuenta del decreto de la alcaldía número 6.458 del 12 de diciembre del 2013 relativo al expediente de modificación de créditos 15 de este presupuesto prorrogado 2013. Ayer mismo teníamos la comisión de Hacienda, a la que se dio cuenta de las informaciones oportunas. De todas maneras, si hay alguna consideración. Óscar, Eduardo, perdón. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, decir que no compartimos como en esta modificación de créditos el gasto de 33.638 euros que figura como Plan General de Ordenación Urbana para modificar en el plan que la trasera del cementerio pase de ser única exclusivamente de carácter deportivo a ser deportivo y comercial. No es que podamos estar o no de acuerdo en esa modificación. No estamos de acuerdo es en que sin antes haber tenido reuniones con el resto de los grupos políticos, sin antes haber pasado por una comisión, ya se haya autorizado este gasto, cuando luego puede resultar que no se ha aprobado la modificación del plan por el resto de los grupos políticos, lo cual implicaría que habríamos gastado 33.638 euros para nada. Entendemos que lo lógico y lo normal hubiese sido que primero se hubiesen tenido las distintas conversaciones con el resto de grupos políticos para ver si habría un acuerdo y podríamos avanzar en ello. Por otro lado, tampoco compartimos que se hayan quitado 108.000 euros del contrato de asistencia domiciliaria. Sí es cierto que parte, pero solo una pequeña parte va a las ayudas de emergencia social, lo cual en principio sí nos parece bien, pero entendemos que si bien es cierto que en estas fechas del año sería complicado aumentar el número de personas a las que se le da la asistencia domiciliaria, si bien es cierto que si a los últimos 44 casos nuevos, en vez de serles concedida esta asistencia en el último trimestre, se hubiese hecho con antelación, no nos sobrarían estos 108.000 euros y podríamos estar dando atención de asistencia domiciliaria a más extortadas desde más tiempo. Y es por ello que no compartimos esta disminución en el contrato de asistencia domiciliaria. Gracias, Eduardo. Jesús.
¿El resto? No, coincido con Eduardo en todos los aspectos, incluso en el apartado del plan general. Tenemos que de una vez coger el toro por los cuernos y no el de la botella, porque hay que hacer el plan general en serio de todos los estados, no solo de la tercera del ayuntamiento, porque nos hemos pasado en fechas, en número de habitantes, modificación territorial, en todo, y hay que invertir y hacer ese trabajo. Y totalmente de acuerdo con Eduardo en el aspecto de que hay un dinero que no se ha gastado, que tenía un destino, y el problema es este, y no se ha solucionado el tema de la ayuda al domicilio. Caricasco, el resto, Jesús. Buenos días a todos y a todas. No sé, debe ser el efecto del vino, pero estamos casi los tres de acuerdo en lo mismo. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la modificación de créditos, porque una vez más vemos como el equipo de gobierno lo que hace es desvestir un santo para vestir otro. Y nosotros no estamos de acuerdo en que se retiren 108.000 euros del servicio de asistencia domiciliaria, cuando todavía hay un montón de gente que está en lista de espera, y si bien sí, se utiliza parte para ayudas de emergencia social, nosotros creemos que eso debe salir de otra partida. Pero lo que no debemos, lo que estamos radicalmente en contra es que nos gastemos otros 50 y pico mil euros, y lo que hemos dicho, actividades de igualdad, plan general de ordenación urbana, 32.000 euros, 12.100 euros para la descontaminación de los suelos de Sestao Bay, etcétera, etcétera. Entonces estamos radicalmente... Caricasco. Pasamos al número 4, sentencia dictada en el procedimiento de abreviado 55-2013 del Juzgado Contencioso Administrativo interpuesto por Enrique Arrad contra la desestimación presunta de la solicitud de pago de las retribuciones 2008, 2009 y 2010 y hasta la fecha de su abono derivadas del reconocimiento del derecho al incremento del 1% de masa salarial. Número 5, sentencia dictada en el procedimiento abreviado 56-2013 del Juzgado Contencioso Administrativo 2002 interpuesto por Begoña Llorente Ramón contra la desestimación presunta en la solicitud de pago de las retribuciones 2008, 2009, 2010 hasta la fecha de su abono derivadas del reconocimiento del derecho al incremento de las retribuciones en cuantía del 1% de la masa salarial del ejercicio 2007. Bueno. Pasamos al número 6, que son los temas relacionados con urbanismo, aparcamiento, vivienda e industria. Behinbetiko sonartzea ibasala zero zazpi industriaren eta zerbitzuaren arean hiri antolamenduko plan berezia. Grupos, ¿quiere intervenir? Sí, está de casco a hablar simplemente un resumen de lo que este número 6 de la Comunidad. Bueno, este plan especial viene de la comisión celebrada la semana pasada de urbanismo, sin que en principio no haya puesto ninguna reserva por parte de ningún grupo municipal. En la comisión se explicó el documento y se pudieron aclarar dudas que los diferentes corporativos plantearon. El plan especial que se presenta hoy a este pleno, para su aprobación definitiva, es el instrumento que debe utilizarse para el desarrollo del área industrial y de servicios Ibarzarra 07. El documento que ordena un ámbito que se encuentra entre los municipios de Sestao y el Valle de Trápaga está informado favorablemente por los técnicos municipales de ambos municipios, en los términos que obran en el propio expediente y que se han desarrollado en las comisiones de urbanismo celebradas previamente a este pleno en el ayuntamiento. Se han cumplimentado los siguientes trámites, se ha aprobado inicialmente el documento por ambas administraciones municipales. En cuanto al municipio de Sestao, a través del decreto de alcaldía del 19 de julio del 2013 y en la Junta de Gobierno Local del 7 de octubre por parte del Ayuntamiento de Trápaga. Los acuerdos adoptados se han sometido a información pública mediante las oportunas publicaciones sin que se haya presentado alegación alguna. Asimismo, se ha trasladado el documento inicialmente aprobado al Consorcio de Aguas y a la Agencia Vasca del Agua, cuyas entidades han informado el documento realizando diversas observaciones que se refieren en la anterior fase de urbanización, documentos también estos que se explicaron y se aclararon las dudas que los diferentes concejales plantearon en la comisión de la semana pasada. Y por último, al amparo de lo estipulado en el convenio de colaboración entre la sociedad Ibarzarra y los ayuntamientos de Sestao y de Trápaga, los informes y la documentación obrante en el expediente correspondiente se ha remitido
el día 17 al Ayuntamiento de Trápaga, al objeto de que también por parte de dicho ayuntamiento procedan a la aprobación definitiva de este documento. Sin más, Gracias, Colide. Este asunto viene de la Comisión de Urbanismo por unanimidad. ¿Se mantiene la unanimidad? Pasamos, por tanto, a las mociones que se han presentado de forma urgente. En este caso, tenemos dos presentadas por Euskal Herria Bildu. En primer lugar, vamos a empezar por la relativa a las salas de estudio. Creo que no conocéis los términos de las mismas, ya que fueron incluidas en el orden del día de la Junta Local de Gobierno que celebramos el día de ayer. Antes de nada vamos a declarar o proceder a votar la urgencia de la misma para justificar primero la urgencia de la moción. Ernesto. Bueno, la urgencia está metida por urgencia porque llevaba ya tiempo en poder del equipo de gobierno y se ha tratado el día de ayer y por eso no está en el pleno. Pero entonces el asunto de fondo es que pretendemos darle cabida en el próximo presupuesto a lo que haga falta, al dinero que haga falta y reunirnos para tomar en serio esta alternativa. Entonces, como estamos ya a finales de 2013, lo que pretendemos es eso, darle una cabida en el próximo presupuesto y por eso consideramos que es urgente la moción. Es que ricas con esto. Simplemente puntualizar que una vez que Euskal Herria Bildu la registra en el Ayuntamiento de Sestao, cuando se confecciona el orden del día de la siguiente Junta Local de Gobierno se incluye en su orden del día y por lo tanto se estudia y se estima y se debate en la Junta Local y en su caso se da trámite al siguiente plenario. Matizar el comentario de Ernesto en el que decía que esta moción lleva tiempo registrar el Ayuntamiento porque simplemente es un hecho muy constatable y demostrable sacando el día del registro de la propia moción. Pero bueno, sin entrar en ese debate que tampoco nos lleva a ningún sitio, vamos a proceder a... Bueno, si algún grupo quiere intervenir en cuanto al debate de la urgencia no, pero en principio vamos a... Y al final vamos a votar la urgencia de la moción. muy bien. ¿Leire? Es. Perdón, Leire Corrales. Leire Fernández. Flori Núñez. No. Ainhoa Basabe. Es. Gorka Eguía. Es. Igor de Pablos. Es. Unai Lerma. Es. José Luis Marcos. Sí. Alessia Castelo de Sá. Sí. María Victoria Talavera. Sí. María Rosario González. Luis Felipe Finker. Sí. Jesús Ortiz. Bye. Emilio César Ferreiro. Sí. David Salso de Domingo. Sí. Iván Lancho. Ay, perdón, que Iván no ha llegado. Amagoya Bereciartúa. Bye. Ernesto Ramírez. Bye. Eduardo Andrés Ricoy. No. Óscar Rodríguez. No. Josu Vergara. Es. Once no es y es. No, no puede ser. No, no. Será por reproducida la votación y con el voto de calidad de lo que sea reproducida si queréis, claro. Con el voto de calidad del alcalde se determina que no se hace. Queda rechazada la urgencia de la moción. De todas maneras, comentar que está incluida en el orden del día del 1 de enero. Estará. Digo que le hemos dado pase en la Junta Local para el 3 de enero. Siguiente moción de urgencia presentada por Euskal Herria Bildu, relativa
a la política penitenciaria y la situación de los presos deshebidos. Efectivamente, eso es lo que vamos a utilizar como Ah, bien. referencia. El problema que está habiendo en estos momentos en la cárcel de Sevilla 2. Y por eso creemos que no podíamos esperar al siguiente pleno, que seguramente vendría también en el orden del día, pero creíamos que era esperar un mes para dar cobertura y informar a la gente de lo que está pasando en estos momentos en la cárcel de Sevilla 2. Vamos a votar por lo tanto la urgencia de la moción. Leire Corrales. Leire Fernández. Loli Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Guía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. No. Alesia Castelo. No. María Victoria Talavera. No. Rosario González. Luis Felipe Finker. No. Jesús Ortiz Zavala. Es Tamayo. Perdona, Jesús. Emilio César Ferreiro. No. David Salso de Domingo. No. Amagoya Benecertúa. Bye. Ernesto Ramírez. Bye. Eduardo Andrés Ricoy. No. Óscar Rodríguez. No. Josu Vergara. Es. 18 noes y 2 ies. Queda rechazada la urgencia. Pasamos, por lo tanto, a la contestación a las preguntas que se realizaron en el pleno anterior. Muchas de ellas se contestaron. Eso le cae. De todas maneras, insisto en el comentario anterior, tanto esta moción como la otra, ayer en la Junta Local se dio un trámite, o por lo menos pasó a debate en el Pleno. En cuanto a las preguntas realizadas por los diferentes grupos políticos y portavoces de los grupos en el pasado pleno, muchas de ellas fueron contestadas en el propio pleno anterior. Había una pregunta de Iván en representación de Euskal Herria Bildu Sestao en cuanto a la catalogación de las viviendas que la empresa pública Sestao Berri había puesto a la venta de una manera digamos diferenciada a lo que conocíamos. Esa propia contestación fue matizada el mismo día del pleno. En cuanto a... Yo creo que los básicos Sestao Berri se quedó contestado por parte de en el propio Consejo, pero recalcar que la catalogación de las viviendas no ha cambiado, que siguen siendo viviendas europeo, simplemente que el procedimiento de adjudicación es el que ha cambiado el propio gobierno vasco, teniendo en cuenta que la propia lista de espera de las viviendas o de los demandantes de viviendas en propiedad ha sido terminada en el proceso ordinario. Igor, ¿tienes alguna pregunta? Gorka se la ha contestado por escrito. Leire. ¿Tenías tú alguna? ¿No? Pasamos por lo tanto a las bases, las preguntas del pleno de hoy. Eduardo. Vamos, Eduardo. Solamente uno solicita que por favor, tal y como se prometió, lo antes posible se
nos entregue, si es que existe, el proyecto de presupuestos para el 2014, porque creo que ya las fechas vamos un poquito justos, por no decir demasiado, más que nada para poder tener el tiempo luego suficiente para poder estudiarlo, preparar las enmiendas y que no pase como cuando se presentan presupuestos, que tenga que ser deprisa, mal y corriendo. El casco, Eduardo, Ernesto. Pregunta. Antes quiero decir una cosa. Si no, si me permite, señor presidente. Sí, pues sí. No, solamente, disculpa, me creo que mis compañeros lo han comentado, pero si no iba al médico hoy a las 9:15, pero claro, ya sabéis que esto se retrasa, que me han cogido a IR5 y si no iba hoy ya era para después de Nochevieja. Y como que no, ¿vale? Entonces, bueno, ya me han comentado que mi ausencia ha provocado que no se gusta tener día en una historia. Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Es un juego democrático, pero bueno, en fin. Ya no me voy atrás, ¿no? No se puede volver a votar. Vamos a casa. Pues nada. Ya, no. También quiero, Iván, que se tratará en el próximo pleno. Vale, Se hayan incluidas en la día de... Alex, ¿algún Vamos a pasar a las preguntas del pleno, por favor, Eduardo, Óscar. Solo tengo una pregunta. A ver si soy capaz de explicarme y de que me entendáis. ¿Cuál es la posición de este ayuntamiento ante la situación que viven los vecinos de Diego Mazquerán, número 5? Una situación que se prolonga ya 5 años. Estos vecinos parece y han padecido un auténtico calvario. En sus inicios han ayudado a esta familia, pero ahora son orines, pañales, desperdicios en el patio, no hacen la escalera, gritos, insultos, amenazas, pequeños focos en los buzones y un largo etcétera. En el 2011, Marcos Merino ya les envió una carta diciéndoles a los dueños de la vivienda que tenían que cambiar de actitud o que se debería de actuar. Sesto Verdi también, porque ahí Sesto Verdi actúa. Lo curioso de esto es que la vivienda es municipal y los informes de mediación de la policía indican dos cosas. En uno de ellos dice que recomienda su traslado y en el otro indica que hay exceso de personas que habitan en esa vivienda. Personas que viven ahí y no están empadronadas. Y claro, ¿es posible su traslado? ¿De qué manera estos vecinos tienen que seguir aguantando eso? Os voy a leer, por favor, si me permitís, el acta, que es cortita, del 17 de diciembre de este año que tuvieron. El 17 de diciembre, la comunidad de vecinos de Mazquerán se unió con la sociedad Sesto Verdi para tratar los problemas de convivencia con los inquilinos de abajo. Tras dialogar sobre los problemas de maltrato por parte de la casa de familia, su detención y orden de alejamiento, Sesto Verdi informa a la comunidad que la policía hace un seguimiento exhaustivo y que cuando venza la orden de alejamiento se hará lo necesario para que no se repita. Informaros que quien denuncia esas cosas son los propios vecinos y el que llama a la policía son los propios vecinos. La comunidad de propietarios expone que las peleas y maltratos han cesado, es verdad, el hombre está en la cárcel, es verdad, pero la convivencia entre el resto de inquilinos ha empeorado, muchísimo más que era antes. Vive más gente en este piso. De la permitida, en la mayoría de los días hay, como os he indicado antes, papeles, orines, desperdicios, queman los botones, gritos continuos, peleas entre una familia y otros que están alrededor. Y Sesto Verdi informa a la comunidad que ellos realizan seguimientos semanales a dicha vivienda y que su principal cometido es vigilar el cumplimiento del contrato de los inquilinos y la protección de los menores. Ahí vive una menor embarazada. Y que el Estado social también está haciendo seguimiento, pero los propietarios, la comunidad de vecinos, no sabe qué es ese seguimiento. Ellos siguen padeciendo lo que padecen y están cansados. Y la comunidad, tras dialogar y ver que las respectivas instrucciones no eran las deseadas por la misma, se dice por la terminada dicha reunión. Yo, si os sabéis que han protestado muchas veces, han pedido también obediencia. Este CD que han grabado es... Óscar. Mi pregunta es lo que acabo de decir al principio. Vamos a concretar. Aparte que estás haciendo una pregunta, una reflexión y un debate. Yo la pregunta al principio y luego reflexionar la pregunta. Es decir, que yo no sé quién te ha trasladado la información, pero por favor, lo importante antes de hacer una pregunta es confirmar la información. No solo es que me han pedido audiencia, es que está ponido 7 veces. Sí. Es decir, que ahora si quieres debatimos sobre el asunto, de Diego Mazquerán número 5. Haz la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la posición de este ayuntamiento ante la situación que viven los vecinos de Diego Mazquerán? Yo lo que he hecho es exponer los datos que yo tengo contrastados con ellos a una reunión que yo he ido con ellos. Y ellos son los que me han pasado esta información, y ellos son los que me han pasado este C que yo he visto. Has dado a entender que incluso hasta han pedido una audiencia y que no has contestado. No. Yo digo que sí, que has estado. Y que ellos achacan que siguen y siguen y siguen. La pregunta es esa.
posición, pues una posición de responsabilidad y de intentar solucionar el problema, un difícil problema. Esperemos resolverlo cuanto antes. El cómo, pues difícil. Solo que me contestes, por favor, a muchas veces, no pasa nada. Pero sí es verdad que cada vez que pregunto algo, ¿Quieres que te conteste exactamente, con detalle, todo lo que estamos haciendo con esa familia? por ejemplo, ¿Públicamente? no, como quieras. Bueno, pero el resto de grupos también queremos hablar, ¿no? Claro. Si están Es decir, no hace falta. Bajo nuestro punto de vista, si el tema es y tiene pintas susceptible o bueno, de tener cuidado, lo que sí pedimos es que la información, aunque no se traslade de forma pública, sí sea trasladada a los portavoces políticos del ayuntamiento, para que tengamos conocimiento de qué está pasando. Óscar, ¿tienes alguna pregunta más? ¿No? Sí, feliz año nuevo. ¿Es una pregunta? Bueno, a ver. Luego me lo puedo preguntar, pero no sé si en realidad es un ruego, pero bueno. Sobre los paneles electrónicos, que bueno, ya hemos visto que se han puesto y tal. Bueno, pues sin más. Ya sabéis que por nuestra opinión al respecto, no lo vamos a reiterar. Pero de todas formas, pues ya que ya están puestos, el de la venta del gallo, desde lo que entendemos nosotros y lo que nos han comentado y tal, pues que a lo mejor no está en nuestra posición para que se vea, ¿no? Que está justo ahí en medio de los bancos y a lo mejor a ver si no sería posible, no sé, igual plantearse ponerlo justo donde está la prueba del mirador aquel, que igual está a lo mejor justo en medio, pues entendemos que los que están ahí no, en los laterales pues no lo ven bien, no sé, es una sugerencia. Luego, dado que, bueno, como no ha salido el tema de los ICASBUNES, pues bueno, son una serie de preguntas unidos a este tema. Pues bueno, ya un poco pues, para analizar un poco la espera. Nos comentan los sindicatos estudiantiles y diferentes grupos juveniles que hay en el pueblo, pues nos comentan que bueno, que lo que comentamos de las aulas, pues bueno, porque sigue sin abrirse. Y lo queremos hablar todos los días o que a ver qué pasa con las aulas, porque bueno, ya es la tercera que comento. Yo digo lo que me han comentado, hay nuevas que tampoco he ido yo personalmente a probarlo. Me han hecho llegar a esto de que no saben las 4 aulas que hay y que los fines de semana no tienen la calefacción. Entre semana sí, pero los fines de semana no. Muy lo que me han dicho. Y bueno, pues que que las vísperas de festivo, que la parecer tampoco abre. Yo lo canalizo, ¿vale? Entonces, pues a ver si me puedes comentar si es verdad que se hace esto o no se hace, y si se hace, pues bueno, que se me encuentre solución, ¿vale? Más cosas. Vale. Sobre... bueno, ya 2 preguntas que hemos metido por registro, pero que las comento aquí pues, para contestar en el acta plenaria. Y es que, las tengo apuntadas. Existitzen den sestaoko artisten errolda, un censo de artistas, si existe en ese estado. Y si no existe, pues igual sería interesante hacerlo, y si existe, pues bueno, pues una copia, pero ya me ha contestado la delegada que no existe, entonces pues bueno, simplemente que estaría interesante hacerlo, ¿vale? Y luego, a ver, berriro galdetzen diogu ingurugiro sailari, pleno batean, hau da, bigarren aldia ja da, eta ea, pues egun, pues estado udalerrian, berriro ere, ea Oiola zingirarekin konektatuta, ea sestao bekatu, Oiola zingirarekin konektatuta dagoen. Osea, nik ez dakigu. Oraindik informazioa dago, bai, ez dakit, afuntxo bat nahaztutaz, egin zen komisio bat, komisio horretako akta ez omen da existitzen, orduan, pues bueno, bai, nahiko nuke berriro esaten dut, bueno, ja lasatuta dago registro bidez, baina berriro esaten dut, pues nahiko genukena, pues informazio hori eskuratu. Eta berresten dut gure eskaera, ea honen buruko txosten tekniko bat existitzen den, edo nahi dugun txosten tekniko bat, teknikariaren sinadurarekin esanez, pues bueno, pues ea nolakoa den sestako edateko uraren kalitatea. Eta, pues bueno, batez ere, galdera honen erantzuna, ja sestautik, Oiolatik, herri honek jauntzen duen gura, komisio batekin zen, eta indikan ez dakigu erantzun zehar.
Para Leire, bueno, Leire, pero en la trasera de la estación de la Iberia, justo debajo del vial, han dejado una parte del antiguo muro que existía. En esa zona ahora hay una zona de aparcamiento. Detrás de ese antiguo muro hay unas tuberías que no tienen sentido, que no se han cortado y está siendo utilizada como escombrera. Yo creo que no costaría nada derribar el muro, quitar los tubos, aunque no sé si esto queda municipal, y impedir que se use como escombrera. ¿Qué caso con esto? Sí, durante este mes, y siendo consciente de que los mundos de Yupi no existen, y tal y como me recordaron a mí hace poquito en un pleno, hemos visto cómo el punto número 1 de este orden del día ha pasado sin pena ni gloria, es el acta de la sesión plenaria del mes de noviembre. Nos hemos acostumbrado a ver cómo ese acta no es revisada por absolutamente ninguno de los concejales que intervienen, más allá de algún portavoz o algún concejal que tiene a bien alguna que otra intervención. Pero es que también nos parece terrible que dicha acta no sea supervisada por quien tiene la función de supervisión de las actas, que es la Secretaría Municipal. Y así nos hemos podido encontrar que en este punto número 1, en el que nadie se ha dicho nada, aparece en la página 15 una contestación de doña Leire Fernández a nombre de don Iván Lancho, o cómo se repite las correcciones que por parte del Grupo Socialista se hicieron en el apartado de preguntas y se han puesto las correcciones realizadas y otra vez el texto que está sin corregir, o cómo a contestaciones del Grupo Socialista no se ha hecho tan siquiera una corrección de semántica y se pone en vez de AMPA, RAMPA, o en vez de pidiendo, impidiendo, lo cual hace que la respuesta no tenga para nada sentido. ¿Por qué no se corrigen o no se supervisan las actas por quien tiene su correspondencia? Por otro lado, hemos visto que se han inaugurado los paneles informativos que están controlados, o que entendemos, por el ayuntamiento, por alguna persona del ayuntamiento de Sestao, y nos gustaría que la persona que los utilice escriba correctamente, por dar ejemplo desde el ayuntamiento. Y ponemos también un ejemplo, y es que el otro día, para anunciar también la exhibición de los mayores en el Polideportivo de Las Llanas, se escribió la palabra exhibición sin H intercalada, y hombre, deberíamos de dar ejemplo de por lo menos corrección ortográfica en la lengua en la que se haga el anuncio. Entonces, ¿por qué o de qué forma se está controlando o cómo funcionan estos paneles informativos? Por otro lado, también quisiéramos saber por qué desde el pleno pasado a este no se nos ha entregado ninguna de las documentaciones que fueron solicitadas en el mismo. Venimos recordando que no se nos han entregado preguntas solicitudes de información que se han hecho por parte del Partido Socialista. Le queremos recordar que hay un alcalde de un ayuntamiento cercano, en concreto de Musquis, que acaba de tener que presentarse en el juzgado a declarar con respecto a la negativa al acceso a expedientes o a la entrega de información. No nos gustaría que fuera el caso del alcalde de Sestao, pero estamos sin ninguna de las documentaciones que se nos manifestó o manifestamos en el pleno pasado. Además de esa, la reunión mantenida el día 12 de este mes con el Consorcio de Aguas, se nos puso de manifiesto por parte de los técnicos que se nos iba a remitir una documentación que ya el ayuntamiento tenía a su disposición y que fue expuesta en aquella reunión. La pedíamos para poder tener un control cronológico de las actuaciones que han pedido. Por parte del alcalde, en aquel momento se negó la posibilidad de que el consorcio mande de forma directa a los concejales de oposición esa información, que prefería canalizarla él. Hoy es día 27 de diciembre y esa información no ha llegado a pesar de estar en su poder. En el mismo sentido, en la comisión informativa celebrada la semana pasada, la Comisión de Urbanismo, se solicitó una copia del CD con la modificación presupuestaria y con la modificación urbanística, con el PERI concreto que se ha aprobado hoy por unanimidad del Pleno, para tener los planos de desarrollo de la zona. Tampoco nos ha llegado dicha documentación. Y por último, también quisiéramos saber para cuándo la comisión de obras que se tiene que celebrar una vez aceptado el recurso interpuesto por el Grupo Socialista a la negativa del alcalde a la convocatoria de comisiones informativas,
porque ya hace más de 15 días que hemos recibido dicha notificación y no tenemos ningún conocimiento de cuál va a ser la fecha de celebración. Y por último quisiéramos saber también si se da el traslado al ayuntamiento, a los órganos de control jurídico y económico del mismo, los acuerdos que adopta este ayuntamiento o los miembros de este ayuntamiento en los consejos de administración donde participamos, fundamentalmente por las obligaciones que estamos asumiendo en el Consejo de Administración de Sestao Berri y por los desarrollos económicos que está teniendo la sociedad Sestao Bai. Por último, quisiéramos también solicitar al alcalde que cuando se envíe una pregunta a un grupo se remita a todos los grupos, como creo que ha hecho el delegado de Seguridad Ciudadana en las preguntas del Partido Socialista, pero hubo algunas de Bildu que solicitaba información el mes pasado con respecto a juicios, que no nos ha llegado a nosotros, se ha dado por contestada, y sí que nos gustaría también que esa información se nos remitiera. Y por último, no ha quedado contestado del pleno pasado para cuándo se tiene pensado cumplir con el acuerdo plenario por el que se acordó crear el puesto de técnico de expedientes sancionadores. Desde el mes pasado hasta este no hemos avanzado, y que también quisiéramos saber si el Gobierno vasco ya ha resuelto las alegaciones presentadas al tema de los desalojos y realojos de la calle Carranza. La secretaria intervenir. Bueno, sí, decir que lamento que una expresión coloquial le resultara desagradable o inapropiada a la señora Castelo. Pero bueno, en cuanto a la imputación de que no se corrigen las actas, quería expresaros un par de ideas. Mi obligación es que la adopción de los acuerdos sea tal y como que se refleja en la adopción de los acuerdos tal y como se hace. Que se reflejen en los acuerdos que se toman, las votaciones que se realizan, etc. La comprobación exhaustiva del modo como se manifiestan las intervenciones de los miembros de este pleno, pues no me considero obligada por una razón muy clara, porque es que se graban. Entonces, la intervención de las personas es literal. Literal quiere decir que es como se dice. Es verdad que muchas veces se podrían corregir expresiones, las mías mismamente. Yo hay veces que en cuanto miro el acta, pues porque me parece que no ha quedado claro, yo misma me corrijo a mí misma. Entonces doy por hecho que las actas, cuando se os mandan, y se os mandan en borrador, y la señora Castelo lo sabe perfectamente porque tiene a gala corregir, y en muchas ocasiones se espera hasta el último momento a que ella nos aporte sus correcciones, porque se lo toma muy en serio y corrige muy claramente sus intervenciones. Eso que me parece muy bien, lo quisiera hacerlo extensivo a los demás, es decir, que sepáis que si alguna vez decís una cosa rara, o rara no en el sentido literal de la palabra, sino que no suena correctamente, porque es verdad que no tiene nada que ver el lenguaje escrito con el oral. Si veis alguna cosa que no suena bien, doy por hecho que os vais a corregir vosotros, y yo no os voy a corregir. Es decir, vuestra intervención es literal, literal, quiere decir que eso es lo que habéis dicho. Si no suena bien, nadie tiene ningún inconveniente en que os corrijáis y os pongáis de una manera más adecuada para ser leído, que es muy diferente a ser oído. Es decir, el lenguaje coloquial y lo que se dice de palabras se parece al lenguaje escrito como un huevo a una castaña. Igual el próximo pleno alguien me reprocha la expresión. Pero vamos, yo doy por hecho que vosotros os vais a corregir. Yo, mi obligación es que los acuerdos se tomen, cómo se toman y que las votaciones también. Y si hay alguna petición de intervención por parte de algún miembro de esta mesa, especialmente de los funcionarios que nos encontramos en ella, pues que quede reflejado. Nada más, yo no os voy a leer la intervención. La intervención será por hecho que la vais a leer vosotros y vais a tener a gala que quede lo mejor posible. En cuanto a que en ocasión de algún corta y pega se haya repetido algo como, no recuerdo muy bien, pero lo diré en la redacción, se haya repetido algún corta y pega, puede ser. Eso simplemente pues ya hablaremos Phil y yo para que no nos vuelva a ocurrir y para que no se repita. Pero eso ya sabéis que con las nuevas técnicas informáticas, que son buenísimas para muchas cosas, pues para otras salen flequillos. Y nada más, no os puedo decir otra cosa. Es decir, la intervención desde que se dijo en este ayuntamiento que se iban a grabar los plenos, que se dejaron de escribir y se graban,
Se graba literalmente y se escribe literalmente lo que decís. Si os parece que se ha recogido mal que se ha redactado mal, pues hacer lo que hace la señora Castelo. Corregiros, que yo me ocupo muy mucho de que los acuerdos plenarios sean como se han adoptado. Y las votaciones también. Y si me queréis añadir algún aspecto, pues yo, fuera de este pleno me refiero, fuera del pleno, pues encantada de la vida. Para eso se os mandan los borradores. Eskerrik asko, Lola. Terminado el pleno, damos por finalizado el pleno. Se ha vuelto invisible. ¿Será que te vas a marchar igual? No, tiene razón la portavoz del Partido Socialista que planteó en el pleno pasado el calendario para cuándo se va a definir el puesto de trabajo del técnico superior gestor de expedientes sancionadores. Yo sinceramente lo entendí a modo de más bien de crítica un poco por la tardanza o porque estamos quizá en otros asuntos, pero que duda cabe que sé que por una fecha va a ser el mes de enero, porque no recuerdo si fue antes del pleno pasado o entre los dos últimos plenos, cuando todos sois conocedores de que nos hemos reunido para realizar la propuesta de evaluación y negociarla con los sindicatos. Existe ya, en consecuencia, no aprobada en comisión de personal, pero existe ya una valoración de lo que es el complemento específico, y para que seáis también conscientes de que el asunto no está parado como tal, si bien el portavoz del Partido Popular nos ha recordado que con la banca, el trámite presupuestario hay que acompañarlo también de trámites relacionados con la relación de puestos de trabajo. Aunque en comisión como tal no se ha tratado, la opinión, digamos, del gobierno ya ha sido transmitida a los sindicatos y hemos realizado una reunión de negociación del mismo, en el cual se hace referencia, como no puede ser de otra forma, a que desaparece el puesto como tal de técnico superior dentro del área de urbanismo, y indudablemente se incorpora el de expedientes sancionadores. En consecuencia, no es razonable, no voy a plantear ni mucho menos la celebración de dos comisiones de recursos humanos y en una única comisión, pues trataremos las modificaciones en la relación de puesto de trabajo y todo lo que quede por definir de dicho puesto. Es que el caso, ahora sí, si nadie va a contestar ninguna pregunta más, damos... A ver, demagogia. No hay debate, por favor. Finalizamos el pleno del último pleno del año. Soriona, que terminamos el año y empezamos a ver si empezamos el 14. Feliz año nuevo.